los cielos en su Bienvenido majestad. a nuestro segmento Una espiga para meditar. Que tengas un excelente y bonito día y que las bendiciones de Dios las estés disfrutando de una manera plena y que te satisfagan completamente. Entramos en esta oportunidad al tema que nos corresponde en esta mañana. Y en el segmento anterior platicamos algo acerca de lo que es el alma, los estados, los niveles o los lugares por donde el alma ha ido recorriendo hasta llegar al punto final, que es la posición como fue creada en el principio. Platicamos en este segmento los tres niveles del alma: el alma viviente, el alma sin Dios, el alma muerta, podríamos decirle, porque el pecado trajo consigo la muerte, la desobediencia trajo consigo la transgresión, y aquella alma que fue en su principio perfecta, creada por Dios a través de aquel insuflo o el neshama de Dios, le falló a Dios. Pero esta alma sin Dios empezó a experimentar situaciones totalmente contrarias a lo que Dios había planificado o los propósitos que Dios había determinado. Pero como Dios creó aquella alma viviente, pensemos por un momento de que Dios sentía compromiso con aquello que había creado. Se sentía quizás triste porque el alma le había fallado, pero no por eso dejó de amar al alma viviente, porque hay una oportunidad de redención, una oportunidad de poder rescatarla, de poder realizar el pago que correspondía al pecado, porque la paga del pecado es muerte. La redención vino a evitar la muerte del alma, no la muerte por aquella separación que ocurrió por transgredir la instrucción de Dios, sino una muerte separada totalmente de Dios, la muerte eterna o la muerte segunda. Tanto el espíritu como el alma son eternos, no se pueden destruir. Aún el cuerpo se destruye y va al polvo, pero el Señor lo va a redimir en el momento oportuno. Platiquemos entonces en esta oportunidad qué es el trabajo de Dios hacia el alma, porque creó el alma viviente, y entre el alma viviente y el alma en proceso de restauración hay un paréntesis demasiado grande, un espacio que el alma empezó a recorrerla, pero empezó a transgredir cada vez más y más a Dios. Por eso David en uno de los salmos dice: porque mi alma está saturada de males. O sea, el alma llegó a un nivel en el cual tocó fondo, pero llegó la gracia de Dios y evitó que aquella alma diera un paso hacia adelante, que era el abismo. Dios evitó que el alma pudiera perecer de una manera completa y total, alejada de Dios, posicionada en un lugar donde ya Dios no tiene más memoria de él o de ella. Veamos esta mañana entonces algo de lo que es el proceso del alma. El proceso se circunscribe a una palabra: la restauración. El alma tiene que entrar a ese proceso de restauración. Y restauración es trabajar el alma para llevarla a su punto de origen, al principio como fue creada. Eso es restauración, esa es la tarea de la restauración. Y el Señor nos somete entonces a ese proceso para rescatar nuestras almas del fuego eterno o de la condenación eterna. Esta alma sufre un proceso. Veamos en el libro de Ezequiel capítulo 18 y verso 4,
Dice así la palabra: he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. La advertencia que el Señor le hizo a Adán, después de que le había insuflado de ese aliento de vida, le formó, le plantó, le acondicionó un huerto en donde él pudiera experimentar de una manera maximizada el deleite, el placer en aquel lugar. En aquel lugar habían 3 alimentos. Le dice: de todo fruto de los árboles puedes comer. Puedes comer del fruto del árbol de la vida, pero el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de esa no comerás. Habían 3 clases de alimentos. A 2 de ellos, aquel hombre, Adán, tenía el acceso libre de poder comer cuanto quisiera, cuanto deseara. Cada vez que comía, le causaba placer el hacerlo. No comía por necesidad, para desarrollarse, para crear defensas, para madurar. No comía en el sentido en que nosotros lo hacemos en este tiempo. Él comía por placer, la delicia de poder disfrutar el fruto, el conocimiento de lo que a cada uno de los árboles representaba, así como lo era el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor entonces le dio esas oportunidades, pero le puso la condición de que no comiera del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando Adán, hermano, inducido por Eva, y Eva inducida por la serpiente, probó de aquel fruto, ahí llegó la transgresión. Ahí llegó el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son mías, dice. El alma del Padre, el alma del Hijo, pero el alma que peque, esa morirá. En el segmento anterior hablábamos algo de esta clase de muerte. No es la muerte física, ni es la muerte eterna. Era una separación de Dios. Porque luego de transgredir Adán y Eva, dice la palabra que fueron expulsados, fueron echados del huerto. Representó entonces ese alejamiento de Dios hacia aquel hombre que él había formado del polvo de la tierra y que lo había hecho alma viviente. Esa separación de Dios se llama muerte. Todo aquel que está separado de Dios está muerto. Hay vivos muertos y hay muertos muertos. Por eso Jesús le dice a aquel joven: deja que los muertos entierren a los muertos. Hay vivos muertos y habían muertos muertos. ¿Qué sucedió entonces como producto de aquella transgresión? La separación, la muerte. Y el Señor le dijo: el día que tú peques, vas a morir. Te vas a separar, o yo te voy a separar de mí. Te voy a echar, te voy a sacar de mi presencia. Romanos dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y el alma, lamentablemente, en Adán falló, y luego viene la muerte. Pero Dios no se quedó ahí. En el caso de Adán vemos nosotros que narra la palabra, que lo cubrió con pieles. Hermano, se entiende que si el Señor utilizó pieles para cubrir al hombre y a la mujer, es porque hizo un sacrificio. ¿Ya? Y la palabra reza y dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pensemos entonces, ¿qué hizo el Señor Dios para sí? Ofrecerse un sacrificio, ¿sí? Ofrecerse el derramamiento de la sangre de aquel sacrificio para el perdón de la transgresión de Adán. Lo cubre con pieles y lo regresa a la tierra. ¿Ya? La justicia de Dios es que Dios nos perdona cualquier transgresión, pero no nos regresa a la posición en que estábamos. Nos va a regresar a otra posición. Perdonados, reconciliados,
pero ya no en la misma posición, en el mismo privilegio que Dios nos había mostrado desde un principio. Adán entonces, si hubo derramamiento de sangre, fue perdonado. Fue cubierto con pieles, pero lo sacaron a la tierra. Y ahí empezó entonces otro panorama totalmente diferente a lo que Adán había experimentado estando en el huerto. Allá eran placeres, satisfacciones. Ahora en la tierra tenía que trabajar. Y para comer tenía que sudar. La mujer iba a dar con más dolores de parto. Iba a tener sufrimientos en la labor de parto. No estaba diseñado para ella los dolores de parto. Pero por la transgresión en el huerto, vemos que Dios cambia las condiciones para cada uno de ellos. El alma entonces pecó y por lo tanto murió. Fue separada de Dios, pero Dios no se quedó ahí. Veamos algo más. Vamos a Levítico, un poco atrás. Levítico capítulo... No, perdón. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 53, verso 10 y luego el verso 12. Isaías 53, 10 dice así: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Está hablando de nuestro Señor Jesús, del Cordero de Dios. Dice, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Dios entonces se proveyó para sí un cordero. No los corderos, ni todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Ninguno de ellos, ni la totalidad de ellos, fueron suficientes para poder aplacar el enojo de Dios. Ante la transgresión de los hombres, la única manera que había de poder reconciliarlos con Dios o aplacar la ira de Dios eran los sacrificios, el derramamiento de sangre. Pero Isaías viene y nos empieza a hablar no de esos sacrificios ni de la multitud de sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Viene a profetizarnos de una manera muy especial y muy clara al Cordero de Dios. El Cordero que iba a ser capaz de perdonar todos los pecados, borrar todos los pecados, expiarlos, redimirlos, justificar al pecador. ¿Ya? Por eso dice en la parte intermedia en adelante, cuando Él se entregue a sí mismo, voluntariamente lo hizo el Cordero de Dios. No fue obligado, no fue presionado. Porque hermanos, si a los corderos o los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento les hubieran preguntado si estaban dispuestos a morir, a ser causa de redención por los pecadores, si estos animalitos inocentes hubieran tenido oportunidad de hablar, quizás hubieran dicho no. ¿Cómo voy a pagar yo los platos rotos? ¿Cómo voy a pagar yo los daños que han causado estas personas o estos hombres hacia Dios por causa del pecado? Ninguno hubiera accedido. ¿Ya? Pero como no eran racionales, hermano, la situación fue diferente. Pero aquí el Cordero de Dios dice, cuando Él se entregue a sí mismo, voluntariamente actuó el Cordero de Dios, sin presión alguna. Lo hizo por amor al Padre. Lo hizo en obediencia al Padre. Ese sacrificio aplacó la ira del Padre. Por eso es que Dios Padre ahora nos ama. Porque el sacrificio de Cristo fue el producto del amor para beneficio de nosotros. Nos reconcilió con Él. Por eso es que ahora tenemos relaciones especiales de amores con el Señor. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, la única manera entonces en que el alma pecadora encontraría el restablecimiento de su relación con Dios era a través de la expiación. Y la expiación venía
por el sacrificio del Cordero de Dios. Un Cordero inocente, un Cordero perfecto, pero era necesario el derramamiento de sangre, porque si no, no había el perdón de pecado para nosotros. Dice la parte final del verso 12. Dice, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿En qué consistió la expiación? En que él vino a expiar, a perdonar, a hacer que Dios nos perdonara a través de ese sacrificio de sangre. ¿Ya? Él llevó entonces el pecado de muchos. Hermano, el sacrificio del Cordero de Dios nos benefició a muchos. Ahora me llama la atención, ¿por qué no a todos? Porque a muchos. Porque quizás hay algunos que ni aún por el sacrificio de sangre del Cordero de Dios van a alcanzar la expiación o van a alcanzar el perdón. Y hay algunos personajes por ahí que podríamos mencionar, pero el sacrificio del Cordero de Dios no fue para todos, pero sí fue para muchos. Él llevó el pecado de muchos e intercede por los transgresores. La expiación entonces del alma era necesaria. Para restablecerla en su proceso de restauración era necesario hacerlo. Por eso vemos que el alma entonces empieza a recibir ese gran beneficio. Vamos al Salmo 19:7. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Viene Dios y observó que aquella alma que le había fallado, ¿sí? Dios la apartó, la muerte. El alma que peque, esa morirá. Murió el alma. Pero Dios empieza a tratar con el alma para restablecerla a su posición original. Y el primer paso que vemos en ese proceso es la expiación, la redención y la justificación del pecador. ¿Ya? Expiar es perdón de pecados. Redimir es pagar un rescate. Y justificación es que alguien se ponga delante de nosotros, el Cordero de Dios, y a cambio de que nosotros fuéramos a la cruz a sufrir la muerte por la causa del juicio, del pecado, Él se puso a favor de nosotros, nos justificó. Recibimos 3 grandes beneficios: expiados, redimidos y justificados. Ya. Ahí empieza la restauración del alma. El punto de partida para hacer que el alma regrese a su posición original, hermano, se da en la redención, en la expiación, en el sacrificio de Cristo. La apertura entonces, hermano, de la bendición que Dios tiene para nosotros, para restablecernos o posicionarnos en el lugar que nos corresponde, ya como un alma viviente, a la semejanza del alma viviente del primer Adán. Necesitamos pasar por ese proceso, el proceso de la restauración. Iniciamos entonces. Ahora viene la palabra y nos dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La instrucción, la enseñanza, la doctrina del Señor es perfecta. Y tiene como propósito la restauración del alma. Nosotros nos habíamos alejado de Dios. Estábamos en contra de sus preceptos, de sus enseñanzas, de la instrucción, de la doctrina, de la ley de Dios. Estábamos ajenos a ella. Estábamos contrarios. A lo bueno le decíamos malo y a lo malo le decíamos buenos. Andábamos, hermanos, totalmente en direcciones opuestas. La palabra conduce a la vida, nuestro camino nos conducía a la muerte. La palabra nos conduce a la luz, ¿sí? En nuestros caminos íbamos rumbo a las tinieblas, a la oscuridad, cada vez más inmersos en la ignorancia de las cosas de Dios. Pero la expiación, la redención y la justificación nos aperturó
todo lo que la salvación tiene para nosotros, todo lo que debe representar para nosotros el sacrificio del Cordero de Dios. Es una salvación tan grande, un paquete, hermano, en donde dentro de él hay grandes bendiciones, grandes sorpresas que Dios tiene para nosotros como recompensa a nuestra disposición a ser restaurados por la palabra, por la ley, por la instrucción, por la enseñanza, por la doctrina. Ahora tenemos el auxilio nosotros del Espíritu Santo, quien nos conduce, dice, a toda verdad. El otro Paracleto, el otro Consolador. La palabra de Dios tiene entonces la enseñanza precisa para hacer que nuestros pasos sean enderezados y puestos en la senda de justicia para empezar un nuevo caminar que agrade y glorifique el nombre de nuestro buen Dios. El alma entonces está en ese proceso actual. El espíritu debe ser perfeccionado, el alma debe ser restaurada y el cuerpo será redimido, para que todo nuestro ser íntegro, espíritu, alma y cuerpo, hermano, sea preservado irreprensible a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra relación con el Señor en el momento en que Él se manifieste, en el momento de la parucía, en el momento del arrebatamiento, nuestro ser debe estar restaurado completamente. Porque si no, no nos vamos, nos quedamos. Y este examen se gana con 100, no se gana con 99.9. Entonces, hermano, tenemos delante de nosotros la oportunidad de dejar que nuestra alma empiece a anhelar, a atesorar la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El propósito de Dios es hacernos libres. Libres de toda culpa, de toda transgresión, de toda consecuencia del pecado, libres de toda enfermedad, de toda maldición, libres. ¿Para qué? Para conducirnos en esa libertad a la palabra, que nos va a servir como guianza para poder llegar hasta el final de nuestro camino. Este es el proceso del alma, los 3 niveles del alma y ahora el proceso del alma. Es interesante poder ver cómo el alma muchas veces se resiste a esta instrucción. Pero también, hermanos, es interesante ver cómo el alma se somete a la palabra de Dios. Es necesario humillarse para ser exaltado. Nadie va a ser restaurado y condicionado de una manera perfecta si antes no empieza por la humildad. Por eso dice la palabra, que la palabra de Dios debe ser implantada en nuestras vidas para salvar nuestras almas. Pero antes de eso hay que renunciar, hay que limpiarnos de toda inmundicia y de toda malicia. Y con humildad esperar a que la palabra de Dios sea implantada en nuestras vidas. Limpiándonos, siendo humildes, y el efecto de la palabra será, hermano, el beneficio, un 100% de beneficio para nosotros. Dios quiere que nosotros alcancemos la plena restauración, pero para eso es necesario que nosotros empecemos a anhelarlo, a desearlo y dejar que la obra del Señor se calque cada vez más en nuestras vidas. Este ha sido el mensaje de esta mañana o de este día, que sea de interés para tu vida espiritual. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Estuvo contigo una vez más el pastor Gonzalo Arriaga. Recibe un abrazo fraternal. Estamos a las puertas del año 2022. Que este año, hermano, sea lleno de satisfacciones y podamos ver cada día cómo la fidelidad de Dios marca un carácter especial en el amor de Él hacia nosotros. Que tengas un excelente, un bonito día y te espero en el siguiente segmento. Que sea de bendición. Y recuerda, somos un pueblo sano y próspero, porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Amén.